noches, chicos, ¿cómo están? Muy bien, buenas Buenas noches, Ira. noches. Muy bien, entonces vamos a ver hoy un tema que creo que puede ser interesante, porque en esos últimos años se ha visto todavía como más presente. Lo que es el poder, la economía y el sexo. Al final de cuentas, estos tres se vuelven en lo que de alguna forma, nos guste o no, gobierna el mundo. Entonces, quiero que observen y vamos a ver la energía ahora en este año, cómo se está moviendo y cómo se está presentando en esta lucha de poder, lucha económica y qué importancia o cómo está el sexo sosteniendo o no estas luchas de poderes y estas luchas económicas también. Y vamos a ver primero a la parte más física que podemos ver, por ejemplo, con los gobiernos, con ese tipo de cosas, Nico. Y Margarita, vamos a la parte más esotérica de esto. Entonces, voy a contar de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Nico, no te oigo, Nico. Yo observo Ira como si fuera una energía que se pegara a muchos de los gobiernos del planeta, Ujú, que está directamente relacionada como con sus dispositivos. Es como si esta energía de color como morado y rosa estuviera transportándose a través de sus propios medios de comunicación. Es como si esta parte de la mezcla del dinero y el sexo ujú, les creara a todos los líderes mundiales una forma continua de flujo extraoficial de dinero ujú. hacia inversiones o situaciones que no son públicas del todo, Ira, como proyectos, experimentos, incluso renovaciones o eliminaciones, ocultamientos, todo el dinero que se requiere para eso, lo lavan o lo disfrazan a través de estos medios de distribución económica masiva por el sexo. Ok, en esta parte que tú decías, esta parte de medios de comunicación, hace poco en el Congreso de Estados Unidos mandaron llamar a todos los CEOs de las redes sociales para que pidieran perdón a la sociedad. ¿Qué tanto esto es una manipulación? ¿Qué tanto es algo que ellos quieren tener el control de ciertas formas o de ciertas cosas? ¿O qué tanto es una realidad de que están, entre comillas, cuidando a la gente de esto que ahora, según ellos, las redes sociales, ahora lo ven como algo o el reto o el lugar a vencer? Margarita. Bueno, yo la veo al dinero, al poder y al sexo Ujú, como una energía que está como capturada ujú, en forma de estructura ujú, y está alrededor del planeta. ujú, Esta energía, cuando uno las siente a estas tres, lo que hace es que la energía se va entrecruzando y va creando una malla cada vez más apretada en el planeta, una malla que oprime al planeta Tierra y que está muy conectada con el ADN del planeta y está conectada con el ADN de los humanos. Al estar esta energía, haz de cuenta como apretada y contenida, es como si el ADN perdiera, como si perdiera su forma,
como si de alguna manera la dirección de esta energía, que debería ser una dirección libre, tiende a ser una energía que se comprime, se enreda en esta malla y haz de vuelta se vuelve como una mezcla, y esta mezcla lo que hace es oscurecer esta energía. Ok. Fíjate, en esta forma de cruzar, de hacer esa malla, es como se hacen estos cables, ¿no? Que se van cruzando las tres y se hace un cable grueso. Entonces, cómo estas energías en su forma individual se van alimentando. Por ejemplo, ¿qué tipo de energía sexual es la que forma parte de esta malla? ¿Qué tipo de energía económica es la que forma parte de esta malla? ¿Y qué tipo de poder es la que forma parte de esta malla para comprimir todo lo demás que está dentro de esta tierra? Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Mira, la escena de ese momento específico se ve como si fuera un teatro guiñón, mira, porque haz de cuenta que se observan como todos hablando sin sentido, Ujú, acuerdos realizados previamente en cuartos, mira, porque haz de cuenta que yo lo que percibo no nada más es el gobierno intentando crear una pantalla falsa a través de las redes, sino también las redes intentando conectar a la gente a través del gobierno. Es ujú, como si ambos se validan, ¿sí me entiendes? Tanto el gobierno recibe a través de las redes aceptación, como las redes reciben aceptación a través del gobierno porque lo reivindican y lo validan. Y eso hace que la manipulación hacia las personas, que es la finalidad de ambos, ujú. sea más grande, se amplíe. Ok. En esta manipulación que tienen hacia la persona para conseguir perpetuar ya sea el poder o la economía, qué papel utiliza o qué papel desempeña el sexo en esta forma de perpetuar el poder y la economía con la psique humana. Margarita. Bueno, yo veo que el poder, el sexo y la economía o el dinero, haz de cuenta, son energías que son una triada. Ujú, Y estas energías se alimentan entre ellas, están vinculadas, porque si tú sientes el poder se alimenta del sexo y se alimenta del dinero, y cada una, si las vas viendo y las vas reconociendo energéticamente, pues todas están vinculadas, todas ellas tres forman un circuito de energía que está en constante movimiento. Aunque el poder, haz de cuenta, es como si fuera el pilar central, ujú. y de ahí estas dos energías es como si se ramificaran y se unieran y fueran creando esta especie de movimiento, como un movimiento, podríamos decir que es un movimiento circular, es un movimiento constante y que está atrapado. Yo la veo, esta energía o esta tríada la veo, esta forma geométrica va teniendo como una serie de movimientos, y estos movimientos de alguna manera van distorsionando la visión del humano. Haz de cuenta, es como cuando uno prende la televisión y de pronto hay una imagen que se vuelve así como borrosa. Haz de cuenta, es esa misma forma. Lo que ejerce sobre el humano es como una distorsión de una realidad, y ella va creando, esta triada va creando unas pantallas alrededor del campo energético, y va creando también unas pantallas alrededor del planeta Tierra que la hacen ver de una forma diferente. Se ve aquí la Tierra, por ejemplo, yo la veo en forma de estrella, pero esta estrella no es de 6 puntos, sino una estrella como, no sé si es tridimensional, porque es una estrella que de alguna manera todo el tiempo está en constante movimiento, Ujú. y estar dentro de ella va generando una serie de confusión, como si fuera una especie de laberinto donde tú te quieres mover, pero de alguna manera te atrapa, te contiene, y como si te amarrara esta energía. Ok, si paramos un poco el movimiento de esa estrella, yo también la vi hace rato, y es como la estrella de David, que se utiliza, Ujú. ok, en esa parte de esa estrella de David que estamos nosotros aparentemente en el centro, ¿qué está en las puntas de las estrellas? Son una, dos, tres, cuatro, cinco, son seis triángulos que están en la parte externa de la estrella. ¿Qué es lo que representa en este gran movimiento que hacen todas estas formas de irse interconectando, todas las estrellas que van formando esta misma energía? Nico.
Mira, la cuestión con el sexo es que es la energía que, digamos, abarca en su totalidad a la humanidad, Ujú, pero la situación es que la energía específica de la parte del sexo en la que ellos conectan es la adicción continua, o la más mm, bien es la adicción perfecta del sexo, ya que toda la humanidad, irá de alguna forma, ujú, eh, tiene una distorsión sexual única ujú. de lo que ha experimentado, de lo que ha vivido con respecto al sexo. Y el Okay. problema no es ese, al fin y al cabo la variedad de los deseos personales son únicos y exclusivos. La situación con el sexo cuando entra en contacto con el poder y el dinero es justamente eso, que lo monetizan. Entonces hay catálogo para que todos puedan acceder a la adicción directamente a través de la conexión con la energía de deterioro, cuando no es natural, cuando no es una experiencia eh, del alma, sino que es algo que puedes acceder a través de la sencillez de lo absurdo que es el dinero, por ejemplo. Claro, entonces en esta adicción del deterioro humano, de la distorsión mental, esto es bien interesante, cómo el poder y la economía pasan a ser el vehículo más importante para la comunicación y para la interacción humana, independientemente ya de esto, porque en esta distorsión llegamos a creer que el que tiene dinero y que el que tiene el poder es el que tiene la verdad o el que tiene ciertas características de aspiración hacia los demás en esta distorsión del deterioro humano que genera esta parte de la sexualidad. ¿Cómo es ahora esta relación de este poder y esta economía a través de esta forma de deterioro de la distorsión del humano en la forma sexual? Margarita. Bueno, yo veo a esta estrella ya parada y la sensación que ella va como ejerciendo sobre, digamos, sobre los humanos, digamos, a nivel individual. Ajá. Haz de cuenta, es como si esta estrella dividiera el alma en muchas personalidades, y estas personalidades están conectadas a su vez con, con el alma. Haz de cuenta, es como si el alma se dividiera y ella misma se proyectara como en estas seis partes. Ella va tomando diferentes formas. Haz de cuenta, esta estrella tiene una conexión también con el movimiento toroidal del cuerpo, y tiene a su vez el movimiento toroidal con como una red de pensamiento que va creando una especie como de mandala, que va como, sí, va creando como una especie de forma que cubre a la Tierra, y es parecida como si, haz de cuenta, tuvieras una flor de la vida y la pusieras alrededor de la tierra, y ella va creando una forma, pero este mandala está creado por muchas personalidades alternas que se van creando alrededor de estas tres energías. Entonces, pero a su vez empiezo a sentir cómo estas personalidades se conectan aquí con la parte de la corona. Es como si esta estrella, de alguna manera se conectara a su vez con todas estas personalidades que están puestas alrededor del campo energético del ser humano, y hacen parte de su vivir, hacen parte de su experiencia. Entonces, hay una personalidad que yo puedo tomar para ciertos eventos de la vida, y voy creando como este tipo de máscaras en los momentos que voy necesitando esta energía. Entonces, ¿qué pasa? Estas personalidades lo que hacen de alguna manera es confundir la verdadera esencia del ser, porque él se siente atrapado, haz de cuenta, en esta malla holográfica que es el mismo. Entonces, todo esto va creando una distorsión que, en la medida que esta alma está dividida, se une a almas que están en condiciones iguales, porque eso es una condición del humano. Haz de cuenta, se vuelve una red donde la información se distorsiona. Haz de cuenta como si entraran en cortocircuito, y de alguna manera esto generara en muchos una sincronicidad, pero en unos una pelea. Ujú. Entonces hay personas que no están de acuerdo, digamos, con cierto tipo de creencias, y muchas veces las personalidades son las que chocan. No choca la esencia como tal, sino una personalidad que no está de acuerdo. Entonces, al crear una distorsión, lo que hace es que estos tres pilares se alimentan de esta energía, y es como, haz de cuenta, como si ellos se robustecieran.
y van tomando cada vez más fuerza y esta fuerza van tomando eh, como mucha estructura en los filamentos que que van unidos en estas personalidades que son alternas al alma. ¿Cuáles son? Observa y dime cuáles son las 6 personalidades que se presentan ahí y vamos a ver cómo van afectando a cada individuo. Y claro, cada individuo con sus propias cosas se va haciendo esto una maraña de infinitas, o sea, Sí, y potencializar. posibilidades y Claro, enredos también. ujú, vamos a ver eso. Nico, no te oigo. ¿Me escuchas? Ahora sí. La forma en la que este deterioro conecta, digamos, o avanza o se vuelve adictivo, Ira, es porque no solamente le infligen a la psique humana la necesidad de crear las acciones o los momentos, sino también de esperar o expectar los tiempos en los cuales se dé. Entonces, es como el siguiente componente, la variable poder, dinero y sexo también es tiempo, Ira, porque Tiempo. Ujú, vuelven al sexo una cárcel, tanto una cárcel como un bucle, porque ujú, hacen del sexo un momento específico y también un tiempo, un lugar y un momento para el humano. Entonces el humano se vuelve adicto a estar ahí y luego a sentirse culpable por haber estado y luego a desear estar y luego estar ahí y es un ciclo que empieza a crear este deterioro, Ira. ujú. En esa parte, fíjate que esto es muy interesante, esa parte en lo que se vuelve una cárcel, tanto mental como emocional como física, como esta parte de la economía y el tiempo y la economía, el poder, también pueden ir generando este tipo de situaciones de cárceles, ya sea por tener o por no tener esta situación de la economía y del poder como en el sexo y cómo esto va gestionándose con la emocionalidad humana en estos últimos tiempos. Margarita. Bueno, estas son seis expresiones del ego. Ujú, Y la primera que veo es el miedo, pero hay una relación de estas personalidades. Haz de cuenta, es como si se abrieran. Yo las veo en este momento en la anatomía humana como si se abrieran y salieran como de diferentes puntos del cuerpo, diferentes conexiones con los centros energéticos. ujú, Entonces veo una que es el miedo, ujú, veo una que es la avaricia, veo una que es la rabia, veo una que es la frustración, veo una que es el dolor, veo una que es, hay una como, y la esclavitud. Entonces, todas estas energías, cuando se empiezan a mezclar, lo que hace el humano de una forma subconsciente es como si fueran una especie de energías títeres que de alguna manera tienen unos filamentos y ellas se van como condicionando a ciertas circunstancias que van viviendo. Hay un dolor también, hay un dolor que está también muy conectado con estas personalidades ego y esto cuando se van conjugando entre ellas van creando muchas veces unas personalidades que toman como una forma egregor y son tan fuertes cuando se alimentan, digamos, de sexo, de poder y de dinero, que ellas mismas se van potencializando y de alguna manera van poseyendo, van tomando como posesión de la persona y de alguna manera van creando como una sensación en el humano como de expansión y de amplitud. Pero lo que yo veo que esta expansión y amplitud no es real porque es una sensación que da el poder, que da el dinero y que da el sexo. Pero en las personas que digamos que están en dualidad, cuando no se sienten empoderadas, cuando no se sienten conectadas con el sexo y con el dinero, haz de cuenta es como si esta personalidad está de alguna manera como mirando hacia la tierra, como si estuviera enterrada. Entonces se siente como atascada, como si ella no pudiera conectarse con ella y se siente separada de ella misma. Y ahí se empiezan a desencadenar el abandono, la soledad, la separación, estas sensaciones que vive el humano que se vuelven como imposibles, inalcanzables, porque la perspectiva que ve la persona de alguna manera es tan, es como tan
al revés, es como si estuviera viendo la vida desde una perspectiva muchas veces dolorosa y de no avanzar. Pero todas estas formas siempre están conectadas con el humano y muchas veces en esta forma de girar esta estrella te pone en una postura, te pone viviendo ciertos ciclos que están muy conectados con, digamos, con el reloj, con los números, con el Ujú, tiempo, ujú. y entonces muchas veces las personas se sienten como atrapadas en ciertos tiempos de la vida y sienten que no logran avanzar hasta que gira esta energía y de alguna manera empieza a destrabarse. Entonces, todo esto es como una gran manifestación de la energía que se comporta muy similar a la energía de la Tierra. Pero aquí hay una cosa, fíjate, me acordé ahorita que me decías estos, con lo que se conoce con los 7 pecados capitales. ¿Capitales? Ok, Ujú. observa cómo está relacionado esto con esta parte de los siete pecados capitales y cómo estos 7 pecados nos van diciendo estas 6 personalidades y cómo nos van programando de forma inconsciente o no a ciertas circunstancias de la vida. Nico, ¿Me escuchas? ¿sí? Mira, yo observo que la emocionalidad específica que todo esto crea Ujú. mantiene a los humanos de la actualidad principalmente en un estado de pánico, Ok. con constantes ataques de ansiedad, de terror. Es como si todos los humanos, o por lo menos los que están directamente conectados a esta adicción, em, tienden a la muerte en su pensamiento constantemente, de Ujú. formas dramáticas, extremas, inesperadas y de alguna forma adictivas. Entonces, em, principalmente pánico, terror, también como en estados depresivos, mucho como sonambulismo, pero también esto como desvelamiento, poca energía en las mañanas y ahí tiene una tendencia a estar más activos en los estados nocturnos, eh, pero la emocionalidad por lo general está en un estado denso, Ira. Sí alcanzan como piques de como de emocionalidades duales como la alegría y así, pero no tanto. Ok, ¿qué pasa? ¿Cómo se modifica esta emocionalidad con la falta de sueño, ¿no? Porque, y si es cierto lo que dices, la gente ahora es más nocturna que antes, ¿no? De repente te hablan y le dices, ya estaba dormida a las 9, 10 de la noche y dicen, pero ¿qué pasa? ¿Eres una gallina? Entonces, ¿qué pasa con estas formas de desvelar, de vivir este cansancio, tanto mental como emocional? Porque independientemente se tienen que levantar a trabajar al día siguiente. Entonces, ¿cómo ellos empiezan a afectarse en esta parte emocional y en esta parte también de la comparación y de la insatisfacción que generan o que pueden generar esta forma de no sentirse contento o pleno con lo que hace o con lo que dice o con lo que vive? Margarita. Bueno, tienen todo que ver, porque estos 7 pecados capitales, cuando tú sientes la energía, lo que van creando es una distorsión. El humano empieza a verse distorsionado. Mm. En ciertos momentos se siente incapacitado, se siente incapaz de poder dominar como su parte mental y su parte emocional, Mm. y va creando como ciertos movimientos y ciertas formas en el cuerpo. Yo veo que la cabeza va perdiendo como su forma y se vuelve una cabeza como abierta, como si estos pecados capitales fueran portales energéticos que lo que hacen es abrir la energía y van creando como una especie de cordones que van uniendo también, se van uniendo a otros seres humanos y van creando un entretejido, un entramado que va nutriendo estos pecados. El fin de estos pecados capitales, de alguna manera, es que el humano vaya perdiendo su conciencia, vaya perdiendo su conexión con él mismo y vaya creando estructuras, unas estructuras muy rígidas
que se van creando en diferentes partes del cuerpo y de alguna manera le hacen que en la vida él vaya perdiendo flexibilidad porque la malla, estos pecados se vuelven como una especie de malla y esta malla, haz de cuenta, se va pegando, como que se va pegando al campo energético y en la medida que se va pegando en el campo energético, haz de cuenta, es como si el cuerpo perdiera la vitalidad y de alguna manera va afectando la parte de salud, la parte emocional, la parte mental, o sea, va creando una distorsión y la forma en que yo veo que la energía se va moviendo, haz de cuenta es como si creara una especie de nudos, como si la energía, la circulación energética se volvieran esto, nudos y nudos y nudos. Entonces la energía al no circular bien se tranca, se bloquea y va creando como unas varices energéticas en el cuerpo y esto se crean diferentes tipos de cuerpos. Hay cuerpos que se vuelven como regordetes, muy anchos, hay cuerpos que se vuelven como muy delgados, como si no tuvieran energía. La visión se vuelve diferente, es una visión bastante desagradable y esto hace que el humano como que se juzgue y va perdiendo lentamente una sensación de conexión con su amor propio. Fíjate, y esto es muy interesante porque lo que dices es, estos pecados capitales van haciendo que el hombre pierda su identidad, pero estas 6 personalidades de esta estrella también, y la estrella está en el exterior y estos pecados aparentes están en el cuerpo muy pegados. ¿Dónde entra esta parte de las instituciones? Como por ejemplo, pueden ser las instituciones religiosas o las sectas o los gobiernos, ¿dónde entran en esta comunicación de estas dos fuerzas aparentemente que no son iguales, pero que son lo mismo, una en lo grande y otra en lo de afuera, en lo de nuestro cuerpo, pues entonces, ¿cómo se van comunicando y cómo van entrando ahí esta parte de esas instituciones y la economía y la forma en que el humano ve su propio trabajo o su propia forma a partir de lo que él va recibiendo, ya sea como un pago o como un beneficio económico? Nico. Ira, ¿me escuchas? Sí. Es que la descripción es muy similar a lo que menciona Margarita, Ira, porque yo Ujú, observo que esta distorsión emocional causada por esta pues triada, como ella lo menciona también, ujú. lo que va haciendo es que el humano vaya como en una interiorización, como un torbellino que va como degradando las frecuencias en las que frecuenta. Entonces, claro, empieza a haber como una mala percepción del mismo, mucha culpa, empieza a percibir que su cuerpo no corresponde al de la persona, se siente como asqueado de su propia energía, es como si no le gustara el recipiente que utilizara, el espacio en el que se desenvuelve. Entonces empieza o tiende a llegar a estos estados de poco motivación o poco autoapreciamiento. Entonces, claro, se ve como una descripción muy, muy similar. Aquí ah, quiero hacerte una pregunta. Ahora que vino este encierro hace algunos años, pues quizá hubiese sido la oportunidad para el humano entonces ejercer y empezar a ejercer su voluntad y su forma de autoconocimiento y todo esto, pero parece ser que fue cuando hubo mucho más esta explosión exponencial de todo lo que fueron las redes, de todo lo que fue esta situación de ver em, este movimiento económico por las redes, por esta forma de verse, la misma forma de sexualidad, de poder y de esto en ciertas formas de manejar el consumo social. Observa si esto estaba ya programado, preprogramado que esto fuera sucediendo y cómo esto fue afectando en la forma de controlar a la humanidad, porque aunque hay más información, parece que hay gente más perdida, aparentemente. Observa si esto fue algo, una programación para ir limitando, para ir ejerciendo más control o más poder, o sirvió para destapar todo esto y que la gente estemos evolucionando a pasos agigantados. Margarita.
Bueno, yo aquí estoy viendo las 6 personalidades y estoy viendo la parte de la economía en este planeta, la política, la religión, la educación, la alimentación, la Ujú, comunicación. Y ellas van, entonces voy a explicar. Aquí está el cuerpo, hay un cuerpo ujú, sutil que está conectado a estas 6 personalidades. ujú, Ellas a su vez están interconectadas entre ellas y con este cuerpo sutil que está aquí en el centro. ajá, Pero estas 6 personalidades se conectan, interactúan con todas estas políticas y todo esto, la religión y todo esto que acabo de mencionar, y van creando como unos cruces de energía, van ujú, creando unos cruces y van construyendo un entramado que se va alimentando y va alimentándose desde estas estructuras que son parte de la tierra y alimentan estas personalidades y estas personalidades pues a su vez alimentan este cuerpo sutil. Esto lo que va creando, haz de cuenta, es como una especie como de flor, yo la veo muy abierta y... y esta apertura es la que permite esta circulación de energía, porque esta energía va interactuando en todo, en todas las personalidades y en todo este cuerpo sutil. Entonces, todo lo que está sintiendo este cuerpo sutil lo sienten las personalidades y a su vez toda esta información que va llegando, porque es el bombardeo de la información ujú, que viene de la política, del sexo, de todo esto, haz de cuenta es como una forma de nutrición energética que hace que estas personalidades se sostengan y se mantengan vivas. Porque en el momento que todo esto se cortara, haz de cuenta es como si estas personalidades se debilitaran y lo que haría este cuerpo sutil o esta esencia de alguna manera es conectarse con su energía y no nutrirse con todo lo que viene del exterior. Por eso es que hay tanta distracción y es tan ujú. importante que estas personalidades siempre estén tan alerta de todo lo que está pasando alrededor y de toda la energía que de alguna manera se va interconectando entre ellas. Entonces, haz de cuenta, es como un gran circuito de alimentación y que va conectado con creencias, va creando entre ellas, estos circuitos van creando unas mallas en forma de rombos y haz de cuenta es como si en este entramado, este cuerpo sutil se sintiera amarrado, que es algo muy similar a lo que vimos y es como si las piernas de alguna manera Ujú, estuvieran como muy apretadas en este cuerpo sutil y perdiera él como su flexibilidad y su movimiento. Su movimiento lo dan estas 6 personalidades que a su vez están conectadas con todas estas estructuras y formas que gobiernan la Tierra. ok, en esas estructuras que van formando y van creando esta, como esta agonía de lo que va a pasar, que con la política y con la economía y con todo lo demás, los recursos del universo y del planeta, pues no son, este, que algo que se pueda acabar. El planeta va reconstruyendo y va creando y va generando. Oro hay muchísimo. La parte de generar nuevas estructuras, hay la capacidad de crearlas. ¿Por qué esta parte de generar este miedo que desestructura para no estar enfocado en uno mismo? Porque esto va relacionándose con los mismos cambios de la Tierra. ¿Cómo es que la Tierra va generando estos cambios, por ejemplo, que pueden ser algo muy natural de terremotos y temblores, y algunos que pueden ser provocados? Observa cómo la emocionalidad humana está manifestándose a través tanto de la misma fisicalidad de la Tierra de forma natural y qué tanto es implantado o puesto por el mismo humano para el control del mismo humano, porque aquí hablabas de la esclavitud. Em, Sí. Nico, Sí, mira, de ese específico de ese específico momento de encerramiento ujú, o ujú, yo lo que observo era en su central más objetiva o lo que estaba planificado ujú, era una desestabilización económica que conecta con el tema pues también de esta sesión. sí, Era inicialmente una estabilización económica. Lo que sucedió con las redes sociales es que soluciona un problema que tenían los gobiernos, que era
la digitalización del dinero, porque se les estaba yendo de control. Entonces, Mm, al exponenciar los sentidos monetizadores de las redes sociales, ujú, vuelven a obtener el control de este sistema económico. ujú, Pero lo que tú mencionabas como lo del potencial humano y el descubrimiento pues también de alguna forma de esta forma de evolución de la conciencia fue algo que no pudieron controlar, porque ujú, digamos que dentro de las mismas acciones duales de este planeta, mientras ellos intentan de alguna forma obscurecer, la misma naturaleza del movimiento va a aclarar. ujú. Entonces, fue un derivado que no pudieron controlar, que se les salió de las manos porque hubo al mismo tiempo mucho aprovechamiento del humano para la elevación de conciencia. Sin embargo, el objetivo principal, pues sí, también se logró y incluso se logró a grandes cantidades, porque específicamente esta parte de la economía es lo que no permite al humano terminar de conectar la idea de un mundo o una situación filosófica diferente, porque sigue existiendo esa muletilla del dinero. En esa forma de ellos querer controlar el mundo a través de la economía y de esa parte de la emocionalidad, dices, es que se les salió de las manos esta parte de el conocimiento, o que la gente fuera a empezar a buscar esa parte más del autoconocimiento, como el gobierno ahora tiene pensado retomar ese control de la humanidad. Ay, Margarita. Bueno, yo veo que aquí hay una conexión eh, de estas 6 personalidades, porque estas 6 personalidades van cobrando vida, Ujú, van tomando una identidad propia y ellas a su vez están conectadas con líneas de tiempo em, en el ser humano. Entonces, al estar conectadas con líneas de tiempo y a su vez otros seres, otros humanos que están conectados con otras líneas de tiempo, lo que están alimentando son estas entidades que manejan el planeta. ujú, Entonces mantienen viva y mantienen vigente esta malla. Y al mantener estas líneas de tiempo, hacen que de alguna manera el planeta ujú, tenga que estar sosteniendo esa energía, porque los humanos están viviendo sobre el planeta Tierra. Entonces, dando cuenta, todo se vuelve una interacción, todo se vuelve un gran movimiento de energía y cuando tú hablabas del oro, el oro lo que hace, no solamente en el planeta, sino el oro que contiene el humano, lo que hace es mantener la energía vital del humano activa. Entonces mantiene al humano como nutriéndose de un motor que le sirve estar vigente en estas conexiones con estas multidimensiones. ¿Qué pasa? Que en el momento que estas personalidades, el humano empieza a observarlas y empieza a, digamos, como a incorporarlas, estas líneas de tiempo se van cerrando, se van cerrando, se van cerrando, y toda esta interconexión con estas entidades gobernantes del planeta, haz de cuenta, se van debilitando. Y lo que hace es que la estructura se va, haz de cuenta, es como si se estuviera desestructurando, se estuviera rompiendo, y esto lo que hace es que se libere toda esta cadena y esta red y la tierra pueda respirar, el humano pueda respirar como y empieza a recobrar otra vez su identidad, y eso es como si él estuviera, haz de cuenta, como dormido, y ujú. esta sensación de estar dormido es como si no respirara por él mismo, sino respirara por estas personalidades. Entonces, en el momento que esto está pasando en este momento, porque hay mucha conciencia y hay mucha observación de lo que está pasando a nuestro alrededor a través de estas personalidades, lo que están haciendo estas entidades gubernamentales sobre nosotros, sobre el control mental, todo esto se rompe y haz de cuenta es como si esto fuera como un despertar, como si esto fuera como un gran movimiento de energía que hace que todo empiece a sentirse de una manera diferente, como si todo se sintiera más fresco, más flexible, con más movimiento. Y la sensación de sentirnos atrapados es una sensación que empieza a desvanecerse. Ok, cuando el humano empieza a sentir esta sensación de estar atrapado, de ser encarcelado, de haber sido timado, de haber sido utilizado, porque ya en este movimiento, en esta toma de conciencia, ya no estamos para temerle a esas entidades que están alimentadas de nosotros. Y entonces, cuando el humano empieza a tener conciencia de que esta esclavitud se acabó,
cuando empieza el humano a entender que la tierra es él y él es la tierra y él es el propio poder. Cuando lo ves que empiece a tomar este sentido de autenticidad y de autonomía. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Yo lo que observo, Ira, o lo que leo más bien en esta energía de lo que venimos proyectando como la que quiere dominar, por decirlo de alguna Ujú. manera, es el regresar al humano en la tendencia de lo religioso y de la fe, Ira. Es como esa situación que también es invisible, como el dinero, digamos, de alguna manera, que también es una situación que tiene que controlar desde los aspectos de la fe. Haz de cuenta Mm, que la forma en la que ellos quieren prevenir el continuo de la evolución de la conciencia es volviendo a someter los pensamientos del humano a dogmas específicos que lo hagan creer que hay solo una dirección a. Entonces vienen muchas imágenes en las que presentan líderes religiosos importantes o situaciones milagrosas o que conllevan ese tipo de pensamientos para que el humano como que se limite nuevamente a creer que ese es el camino a pro contra de y que el gobierno lo valora y lo adjudica. En esta parte de esta desestructura, vamos a llamarlo así, que se está viviendo ahorita socialmente, entre guerras, entre gobiernos que están siendo expuestos, entre monarquías que están siendo expuestas, entre toda la porquería que está saliendo y que parece que la humanidad ya no está de acuerdo en seguir, aparentemente. ¿Cómo ves tú que este desmoronamiento de tantas cosas, de tantas estructuras, de tantas creencias, de tantas formas, empieza a generar o a gestar un cambio tanto de pensamiento como de actitud en el ser humano? ¿Cómo es y cómo empieza a manifestarlo en el mundo físico? Margarita. Bueno, yo empiezo a conectar con la alimentación Mm, energética, la necesidad que tiene el humano de ser alimentado y esa sensación insaciable, como si nada lo llenara, nada fuera suficiente. mm, Hay muchos aspectos conectados con la preocupación, con el exceso de preocupación, aquí entra también la depresión, entra la ansiedad, es como si el humano hubiera sido programado ujú, para identificarse con todas estas emociones y con todos estos sentimientos que están conectados a su vez con estas personalidades. ujú, Entonces, en el momento que el humano empieza a transformar y a transformarse su cuerpo como parte como parte de un ciclo, haz de cuenta, ya el humano ya está dejando mirar afuera y se está dando cuenta que todo lo que estaba afuera y todos estos distractores que estaban conectadas con estas personalidades, ujú. pues de alguna manera es como si ya la energía no fuera suficiente, es como si ya este flujo o estos cordones umbilicales que estaban alimentándose en doble vía entre el ser sutil con estas 6 personalidades, de alguna manera se están debilitando. Yo veo que estas personalidades están como decayendo. Entonces, esto lo que permite es que el humano empiece a volcar su atención en él y empiece a sentir su cuerpo sutil, porque él empieza a sentir como ciertas incomodidades que quedan como el resultado de la unión que tuvo con esas o que ha tenido con esas personalidades y cómo la energía, en la medida que va tomando autonomía, el cuerpo empieza a regularse por él mismo. Él empieza a liberar y a liberar muchas energías que estuvieron y que están bloqueadas y energías que están sumergidas o emociones que están sumergidas dentro de su ser. Haz de cuenta, es como si el humano puede entrar dentro de su propio universo y puede observar y navegarse dentro de él y puede observar que él no es un cuerpo, no es una anatomía, sino que es más que eso, es una gran expansión donde él puede manifestarse de acuerdo a su energía y su energía tiene la capacidad de transformar. Por eso es que ya todas estas guías y todas estas, como estas guías religiosas y el seguir y el someter y todo esto van perdiendo cada vez más validez porque el humano en la medida que va apagando, digamos, estas personalidades, va conectando más con su energía vital y deja de alimentarse
de sus propias personalidades. Es como si estas personalidades de alguna manera fueran sus hijos. Entonces, de ahí se van creando muchas necesidades Claro. y muchos miedos en ciertos momentos a la soledad. Entonces, esta personalidad me acompaña y esta personalidad está obrando en tales circunstancias a través mío. Entonces, estas máscaras cuando se caen y te ves tú en tu desnudez energética, ahí es cuando tú empiezas a sentirte y empiezas a hacerte cargo de ti mismo. Y este proceso, te puedo decir, ya está empezando. Perfecto. Muy bien. Nico, ¿Me escuchas, Ira? ¿sí? Ira, fíjate que la primera sensación que percibí a la hora de recibir tu pregunta fue la de la electricidad. Ok. Y eso me lleva directamente a la percepción de los estímulos del sistema nervioso, Ujú, lo cual conecta tu pregunta con lo que vimos al inicio de la sesión de los estímulos que provoca, por ejemplo, la estimulación del sexo o la sexualización en las pantallas y todo eso, Ira, es lo que va conectando, lo que va haciendo que esta misma como energía dominante pueda manifestar, crear, llevar a cabo los pensamientos que el humano distorsiona ujú. porque los estimula, hace cambios en la sinapsis de los cerebros y cambian toda la forma en que nuestros sistemas nerviosos se comunican entre los órganos, el cuerpo, la energía, los meridianos. Entonces nos volvemos como vomitadores de realidades adversas. Mm. Bueno, y esto es muy interesante lo que dices, porque al final de cuentas, también en esa sesión anterior del dragón de madera, observábamos esta parte de que decían de este sistema nervioso de la Tierra que era como un árbol. Al final de Ujú. cuentas, la matriz, cuando se conforma el bebé dentro de esta placenta, la placenta es como un árbol. El sistema pulmonar es como un árbol. El sistema endocrino en nuestra cabeza es como un árbol. Vamos a observar cómo esta energía de manifestación a la fisicalidad a través de esa manifestación de vida, a través de la gestación, cómo nos va preparando o no a vivir esa energía cuando estamos físicos, pero también a activar nuestras fortalezas para no vivirla. O sea, sí me doy a entender esta parte de que nos viene preparando a que este mundo físico está hecho así, con todas estas estrellas, todas estas energías, y cómo desde esta parte te vamos preparando en el vientre a que nazcas para que puedas vivir con eso, pero también tiene el antídoto para no vivirlo. Vamos a ver cómo lo vemos. Margarita. Bueno, yo veo el sistema nervioso en el ser humano un gran conector y una gran forma de movimiento energético de los, digamos, de sus experiencias. Ahí yo veo cómo es un sistema muy importante porque de alguna manera influye en la forma en que los humanos podemos de alguna manera como canalizar todas estas emociones cuando ellas están acumuladas o cuando están exacerbadas o cuando de alguna manera son débiles. Y cuando tienen diferentes manifestaciones, lo que hace el sistema nervioso es como una especie de alarma para el cuerpo y es algo interesante porque estas alarmas lo que nos permiten es como estar más conectado con nosotros, estar más observadores de los movimientos energéticos que este sistema que es tan importante nos está mostrando. Por eso es que se ve como una energía que sostiene, que de alguna manera el árbol es el que sostiene y es el que conecta. Y esto lo que hace es conectarnos con nosotros mismos en primera instancia. Estas otras conexiones de este árbol nos puede conectar con el sistema familiar y del sistema nos va conectando con otros sistemas y conectarnos con la tierra. Entonces yo veo que es una gran red de comunicación que en la medida que tenemos conciencia de ella, podemos hacer nosotros muchos cambios y podemos permitir que esta energía circule y no se estanque dentro del cuerpo humano. Nico. Mira, lo que yo observo es justamente como los entrelazos que crean nuestro cuerpo con nuestro sistema nervioso y la energía específicamente que tomamos por ejemplo, lo que tú mencionabas con un método de gestación. Ujú.
Y el problema, Ira, es que técnicamente el proceso debería solucionar los aspectos que de alguna forma el alma que proviene de una vida anterior pueda barajear en ese tiempo de gestación como para crear las defensas, las posibilidades y todo lo que vaya a ser ese momento de la vida. El problema es que por lo general los vientres no están equilibrados. Entonces, están naciendo hijos de mujeres que no están listas, o mujeres que no están seguras, o mujeres que no se sienten capaces, o mujeres que no han aceptado el proceso en el que están viviendo, y que es como una grande la general del humano, Ujú. porque incluso el miedo a ser madre o la maternidad en sí, la reproducción, se vuelve ahora una tendencia como de peligro al ser tantos, por ejemplo. Ujú. Y el cerebro lo toma como un aspecto de supervivencia, el no desear tener, o el no desear gestar. Entonces, sí, Ira, pudiera ser que el proceso nos preparara para, sin embargo, el proceso, llamando proceso como a los vientres en los cuales nos gestamos, Ajá. no están completamente preparados tampoco. Entonces, desde ahí se empiezan esas como derivaciones al degradado. Ok. Muy bien, vamos a dejarla aquí. Todavía hay mucha información, pero quiero hacer otra sesión donde veamos esta parte de la forma en que empezamos a vivir el degradé energético humano. Vamos a dejarla ahora aquí, vamos a respirar profundo, vamos a desconectar de todo y de todo y regresamos a este momento presente. Respiramos y sentimos nuestro cuerpo. Ay, regresamos sintiéndonos fuertes, grandes, creadores y poderosos. Y abrimos los ojos. ¿Cómo les fue? Es muy Bien. interesante. Interesante, ¿no? ¿Pensaban que eso iba a salir? Ujú. No, se podría uno quedar Claro. y observar, porque va saliendo tanta información que es muy, 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 muy importante. Y eso, y es interesante, ¿no? Porque a la hora que empezaron a ver, por ejemplo, los vínculos, mira, yo hice mi estrella, hice mis Mm, dibujos, la rotación, porque al final de cuentas, esto de cómo el ADN va cambiando la codificación natural del planeta y del humano, es muy interesante cómo lo vamos moviendo por esta manipulación de la percepción humana. ujú. Sí, es Lo como que mutara, tenemos como también. si... Claro, mm, como si muta. Y aparte, esta parte, y yo lo tengo ya como muy claro, esta parte de que nos han vendido o nos han dicho siempre, es que, ¿sabes qué? Nosotros somos un experimento, somos una mutación, somos un mestizaje, nos hace sentirnos menos ante lo que sea. Y al final de cuentas, somos tan cosmopolita como cualquier raza, porque somos esencia cósmica. Entonces, en esa parte de sentirnos menos por ser aparentemente una manipulación o una mutación o algo de otros, nos hace en esta forma humana de sentirnos víctimas siempre y de sentirnos poca cosa ante cualquier otra especie, raza o lo que sea. Y no es así. Eso es una programación. O Claro, sea, por eso esa búsqueda de esas personalidades claro. que siempre estamos mostrando en diferentes momentos de la vida por miedo a mostrarnos como somos. Y las Entonces ahí se redes solucionan desencadena, eso. claro, Las redes son la manifestación física de eso. Claro, Porque claro, en las redes tú puedes crearte el usuario que tú quieras, mostrar la información que tú quieras y aparentar ser lo que tú lo que sea que quieras. tú quieras. Sí, es que yo creo que del sistema nervioso hay mucho más, es que se mucho siente que hay más. mucha más Claro, información. pues es que ahí vienen la esencia de muchas cosas, de la Sí, total. distribución del entendimiento de muchas cosas, pero bueno, vamos a dejarla aquí. Vamos a cortar la grabación. Gracias, chicos. Vamos a cortar. Gracias. Bye. Chao. Bye.